La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Recuerde que somos sal y luz de este mundo. Dice que si no somos sal, que sin sal todo se echa a perder, ¿no? Recuerda que anteriormente no existían los refrigeradores y se le echaba sal y con eso se conservaba la carne, se conservaba un poco más de tiempo. Pero usted y yo somos eso, hacemos esa función de darle sal, pero también somos luz en este mundo. Pero también nos dice el Señor, nos recuerda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Señor recuerda eso, que usted y yo tenemos que ser luz. Recuerde que usted es luz. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es luz donde está. Amén. No los veo convencidos de eso. Amén. Tiene que ser luz donde está. El mundo se está perdiendo en tinieblas, pero si no marcamos una diferencia con las demás personas, esas personas que no conocen a Cristo Jesús se van a ir a una eternidad sin Dios. Amén. Se van a ir a una eternidad sin Dios. Nuestra familia es nuestra responsabilidad. No podemos llegar allá delante del Señor y el Señor nos dice: ¿y el resto? ¿Dónde están? No, es que yo me dio pena, a mí me daba oso, yo les decía, pero eso hacían lo que les daba. No, usted tiene que persistir e insistir. Y eso es lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para la enseñanza de este día, que es respecto al tema que estamos viendo en este mes, que se llama Siervos de Justicia, que está basado en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 18. Yo les había dicho que leyeran ese pasaje completo en sus casas. Romanos 6, 18. Dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Usted y yo somos siervos de la justicia. O sea, usted y yo hoy día somos sal y luz de este mundo. Amén. Eso es ser siervo de la justicia. Dejar que esa luz, la luz de Jesús, alumbre a todos los demás, para que ellos vean las buenas obras que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, y con eso glorifiquen a Dios el Padre. Amén. Vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. No se te olvide, dile al que tiene al lado: tú eres sal y luz de este mundo. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Esta palabra es palabra fiel. Y dice ahí mismo en la carta que Pablo le escribe a Tito, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a su discípulo Tito, para que ponga las cosas en orden en la iglesia de Creta. Entonces le dice ahí en el versículo 8 del capítulo 3 de Tito,
Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta declaración es digna de confianza, mi hermano, y quiero que usted, como el Señor me ha puesto en mi corazón, usted reciba esta palabra con mansedumbre, la reciba con amor, amén, porque es para su bien, para su provecho, amén. Dice que este tipo de enseñanzas es para los que confían en Dios y para que ellos se dediquen a hacer el bien. Así que, ¿cuántos confían en Dios aquí? Bueno, esta palabra es para ti. Dice el Señor, esto es para que te dediques a hacer el bien. Cuando dices dedicarse, ¿qué es? Dedicarse es que usted pues ocupe su vida, su tiempo en eso, en hacer el bien. Que sea usted sal y luz de este mundo, que sea usted siervo de la justicia, amén. Así que Pablo le dice a Tito en varias partes de esta carta, el libro de Tito, la epístola de Tito es una epístola muy corta, son 3 capítulos nada más, se la recomiendo que la lea en su casa hoy mismo si puede. Pablo le dice a Tito en varias oportunidades a lo largo de esta carta, le dice, recuérdales, o sea que esta carta va dirigida a la iglesia, amén. Pero el Señor quiere que recordemos, y recordemos que, bueno, varias cosas de las cuales Dios quiere que usted permanezcamos en esas cosas que Él insiste. Por eso le dice, el Espíritu Santo dice, insiste en estas cosas y habla con firmeza en estas cosas. Esto no es cuestión de simplemente tratar un tema por tratarlo, es algo que el Señor quiere que se insista. ¿Por qué? Porque algo ha visto el Señor todavía, que cosas en nosotros que todavía no se han perfeccionado, y Él quiere perfeccionarte, amén. Él quiere que madures en la fe, Él quiere que avances, Él no quiere que te quedes estancado, Él no quiere que te quedes en la banca, Él quiere que juegues de titular, amén. A los que les gusta el fútbol, Él quiere que juegues, que participes, Él quiere que seas luz, amén. Entonces dice, recuérdales en varias partes. Hoy vamos a recordar varias de esas cosas que Pablo o el Espíritu Santo habla a la iglesia para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Así que como iglesia del Señor debemos tener siempre presente, primero, como dice el capítulo 6 de Romanos, dice, ya no estamos sometidos al pecado ni al poder, ni a su poder. El pecado tenía un poder sobre la vida de toda persona, pero gracias a Cristo ya no estamos bajo el poder del pecado, amén. Y ahora somos libres, ahora somos siervos de la justicia, amén. Así que una de las cosas primeras que quiero que recordemos en esta mañana, como dice ahí en Tito capítulo 3 versículo 6, es que tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, mi hermano. Dice acá, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos a Dios mismo de nuestra parte. ¿No le parece bueno a usted eso? Eso es algo maravilloso. El Espíritu Santo está de nuestra parte. Ya no estamos solos, amén. Cuando se es lleno del Espíritu Santo, no se tiene necesidad de llenar su vida con otras cosas. El mundo hoy en día ofrece llenar tu vida con todo lo que hay. Es más, llega un punto que ya no sabe ni con qué llenar tu vida. Hace unos años atrás estaba el boom de las redes sociales. Estaba todo eso en las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, un poco de cosas. Y eso ya llegó a un punto que ya la misma gente está aburrida de eso. Porque ya el mundo no sabe con qué llenar a la gente. Ya la gente ya no sabe con qué llenarse. Ya busca de todo para llenarse, pero lo que no saben ellos es que el único que puede llenar y satisfacer sus vidas completamente es Jesucristo. Amén. Así que usted y yo ya estamos llenos del amor de Dios, pero sin embargo Dios quiere
que seamos más llenos todavía de su presencia, y por eso nos da el Espíritu Santo, amén, que es para los hijos de Dios. Dice que Él derramó en nosotros abundantemente. Dice que Él no dio con medida, sino que derramó, o sea que sobrepasa la capacidad de quien recibe, amén. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos un recipiente, somos una vasija de barro en el cual el Señor ha derramado su Espíritu Santo. O sea, cuando usted derrama algo, cuando usted está llenando, por ejemplo, si va a llenar este vaso con otra jarra de agua, dice voy a derramar, cuando se derrama es que se sale del vaso, ¿cierto? Se sale el vaso, así es. O sea, esa es la ilustración de lo que hizo el Señor en nosotros cuando nos dio su Espíritu Santo. Es tan abundante que derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y lo dio abundantemente. Así que, mi hermano, si usted carece de algo hoy en día, si usted siente que le falta algo, mi hermano, es porque usted no ha sido consciente todavía de que Dios ha derramado sobre su vida el Espíritu Santo, amén. Así que cada vez que usted quiera sentir o el diablo venga con ideas de pesimismo o de soledad a su vida, usted recuerde que Dios derramó sobre su vida abundantemente el Espíritu Santo, amén. Y dice que lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando venimos a ese encuentro con Jesucristo es una renovación. Eso lo dice en Tito capítulo 3 versículo 5. Dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, amén. Esta palabra renovación viene de la palabra griega anakainosis, compuesta por dos palabras, ana y kainosis. Ana significa otra vez, kainosis de nuevo. O sea, otra vez nos hizo, pero de nuevo. Amén. Esta palabra sugiere un cambio de corazón, un cambio de vida. Es un cambio completo para lo mejor. O sea, Dios nos cambió nuestro interior, cambió nuestro espíritu, pero lo cambió para lo mejor. Tú sabes, hay cambios, pero no todos los cambios son para mejorar, ¿no? Este cambio que Dios hizo en nosotros es un cambio para mejor. Diga conmigo, mejor. Dios hizo un ajuste en la visión moral y espiritual en cada persona. En cada persona que llega a Cristo, Dios hace un ajuste de su visión moral y espiritual. Amén. Por eso es que usted y yo ya no podemos seguir viendo las cosas del mundo, lo que hace el mundo, con los mismos ojos que lo veíamos antes. ¿Aló? Porque antes veíamos cosas que están en la palabra, las cuales dice que son pecado, las veíamos normales, bien. Entonces veíamos normal que las parejas tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, que un muchacho o una muchacha en su adolescencia, antes de cumplir sus 18 años, ya tuvieran una vida sexual más activa que una persona casada de 20 años, de casado. Y vemos eso como normal, lo vemos bien. Pero cuando tú llegas a Cristo Jesús, esa visión debe cambiar, amén. No los veo convencidos, amén. Ese era un ejemplo. Hay muchas cosas más de las cuales Dios ha hecho en nosotros. O sea, nosotros es como estas gafas. Estas gafas me sirven a mí para ver mejor de cerca, ver la letra pequeña, por ejemplo, ver los detalles. Dios hizo eso en nosotros, nos cambió esa visión, nos dio una forma para que pudiésemos ver las cosas desde su óptica, desde su perspectiva, como las ve Dios. Dios a lo que es pecado lo ve como pecado y lo llama pecado. Amén. Usted y yo no podemos seguir viendo las cosas como las ve el mundo, normales. Es más, y la Biblia lo dice y lo estamos viendo en estos tiempos, que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Eso está en el Antiguo Testamento, los profetas.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Dios nos dio un nuevo espíritu, no un espíritu de piedra, un espíritu de piedra que, ¿cómo es la piedra? Dura, no se deja formar, rústica, ordinaria. No se deja formar, no penetra nada a la piedra, no, usted no puede sembrar ninguna semilla en la piedra. Entonces el Señor dice que nos dará un nuevo corazón, nos dio un nuevo corazón. Cuando esa palabra corazón se refiere es a un espíritu nuevo, nuestro verdadero ser, nuestro ser interior es un espíritu, amén. Pero dice que nos va a dar un espíritu que va a poner dentro de nosotros, para que andemos en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. O sea, nos da una nueva naturaleza, nos hace de nuevo, de tal manera que podamos cumplir la ley de Dios. Amén. Ya está escrita en nuestro espíritu. O sea, tenemos el ADN. Ese es el mapa de genético que Dios ha puesto en nosotros. Es la genética del Padre puesta en nosotros. O sea, de tal manera que no hay otra opción. Lo natural en un hijo de Dios es que cumpla la ley de Dios, que ande en la ley del Señor, que cumpla sus mandamientos, pero no como un esfuerzo de la persona, sino como algo natural. Amén. No por esfuerzo propio de la persona, de que diga hoy voy a ser bueno, hoy voy a tratar de ser bueno. No, si usted va a tratar de ser bueno, no lo va a hacer. Usted lo que tiene que hacer es creer que ya es bueno por la sangre de Cristo. No, es que hoy sí voy a tratar de cumplir los 10 mandamientos. No, usted debe creer que los mandamientos de Dios ya están escritos en su corazón, en su nuevo espíritu, y ahora lo natural en usted es que camine en eso. Amén. Jesús no caminaba en su tiempo, no andaba hoy voy a tratar de no mentir. No, él no, la mentira para él no existía, porque sabía que su Padre iba a dar testimonio de la verdad. Y eso es lo que usted también debemos dar testimonio de la verdad. Amén. Así que Dios coloca en nosotros un nuevo espíritu. Amén. Hace un cambio completo para mejorar, para lo mejor. Amén. Un ajuste. Hace ajustes en nuestra visión moral y espiritual. Es una obra transformadora del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Ese es el mayor de todos los milagros. Alguien que unos segundos antes estaba revolcándose en las tinieblas, en el barro, en el estiércol del mundo, y cuando recibe a Cristo Jesús es trasladado al reino de su luz admirable. Ese es el mayor milagro. Alguien que estaba muerto ahora tiene vida eterna. Cuando recibe a Cristo Jesús, ese es el mayor de todos los milagros. Alguien que ya estaba condenado al infierno, ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es algo maravilloso, mi hermano. Es algo súper, como dicen los jóvenes. Amén. Así que, mi hermano, aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento reciben también el Espíritu Santo además. Recibimos un espíritu nuevo, nuestra nueva naturaleza, un nuevo corazón. Hemos nacido de nuevo, pero adicional a eso recibimos al Espíritu Santo, a Dios mismo lo recibimos dentro. Amén. A fin de que podamos mantener un estilo de vida victorioso. Amén. Semejante al de Cristo. ¿No me escucharon bien? Nacemos de nuevo y adicionalmente a eso recibimos al Espíritu Santo para que podamos mantener un estilo de vida victorioso como lo vivió y lo vive Jesucristo. Eso es algo maravilloso, mi hermano. Es algo estupendo. Es algo que nada ni nadie puede superar eso. El estilo de vida que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios es un estilo de vida en victoria. Amén. Es un estilo en victoria.
¿Usted sabe qué es vivir en victoria? Que usted siempre está arriba, que usted es cabeza y no cola, que usted es bendecido a su entrar, bendecido en su salir y bendecido en su estar, que la harina de su casa no escasea ni el aceite escasea. Usted anda en victoria, que no hay enfermedad, amén, que no hay maldición generacional en usted, porque Cristo rompió toda maldición cuando fue a la cruz del Calvario, porque maldito es aquel que es colgado de todo madero, y Cristo se hizo maldición para nosotros, por nosotros, amén, y nos libró de toda maldición, amén. O sea que usted no, si tiene una nueva naturaleza, su nueva naturaleza es la del Padre Celestial. Usted fue hecho conforme a la imagen de Jesucristo, para que viva una vida en victoria, una vida en abundancia, amén. O sea que usted, mi hermano, escúcheme bien, usted no va a repetir la misma historia de su mamá o de su papá, amén, ni sus hijos menos todavía, amén, si usted los levanta en el Evangelio, claro está, amén. Si usted los levanta en el Evangelio, sus hijos tienen un plan maravilloso en el Señor, amén, tienen un propósito maravilloso en el Señor. Así que usted no tiene por qué repetir la historia desafortunada quizás de sus antepasados, amén. ¿Qué tal yo queriendo repetir la historia de mis antepasados? Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años. Como dice el saludo de despedida de muchos, ahí los dejo, así nos dijo. Mi mamá le tocó levantar a 4 hombres, allá solita, con la ayuda del Señor. Vivimos en mucha escasez, mis hermanos más que yo. A medida que iban creciendo ellos, iban ayudando a los menores. Y no tenemos por qué que nuestros hijos tengan que vivir la misma vida, si Cristo ya fue a la cruz del Calvario a pagar por eso, amén, amén. Así es tu vida está destinada para lo mejor, porque Dios hizo un cambio en ti para lo mejor, amén. ¿Quiénes lo creen? Amén, gloria a Dios. Así que, mi hermano, el estilo de vida que Dios quiere que vivas es un estilo de vida victorioso, semejante al de Cristo, amén. Es más, Jesús nos dice que usted y yo somos más que vencedores todavía. Él es el vencedor, y Él venció al pecado, venció al mundo, venció al diablo, y nos dice ahora, ustedes ahora son más que vencedores, amén. En toda situación ustedes son más que vencedores. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a tener problemas? No, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero el Señor dice: confiad, porque yo he vencido al mundo y ustedes son más que vencedores, amén. Lo que nos cambia es nuestra forma de ver la vida, mi hermano. Lo que nos debe cambiar es que sí, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero con Cristo tenemos la victoria asegurada, amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Eso está ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento, al final de su Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Bueno, en la Reina Valera dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Voy a leerles otra versión, un lenguaje más actualizado. Dice: Dios los rescató de la vida sin sentido que llevaban antes. ¿Cómo era nuestra vida antes? Sin sentido. Yo no entiendo por qué hay cristianos que todavía insisten en quererse dar una vida así, sin sentido, como la que se da al mundo hoy en día.
como la que se dan casi en todo el departamento del Huila y del Tolima por estas fechas. Una vida sin sentido. Y llaman que es cultura, pero eso no es cultura, cultura de borrachos quizás. Así vivían sus antepasados, nos dice acá. Así vivían mis antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. La tradición, la famosa tradición. Que no se pierda la tradición, dicen por ahí. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro y la plata. El oro y la plata es lo que más vale hoy en día acá, digamos, comercialmente. Pero no fuimos comprados con eso. Eso es algo pasajero, dice el Señor. Nosotros fuimos comprados, mi hermano, con la preciosa sangre de Jesús. Amén. Un valor incalculable. Amén. Así que, mis hermanos, y especialmente para las hermanitas, tu valor no está por quien tú crees que eres, o piensas que vales, o que dicen de ti. Tu valor está y radica en lo que se pagó por ti. Amén. ¿Y por qué le hablo más específicamente a las mujeres? Porque a las mujeres las golpean más lo que llaman el autoestima. ¿Aló? Pero las mujeres, todos los hombres también, nosotros, nos dice la palabra de Dios, somos de alta estima para el Señor. Amén. Somos de alta estima para el Señor. No somos más que nadie, pero sí somos muy bendecidos. Amén. Así que eso usted lo debe colocar su corazón y su estima en el lugar correcto. Ni muy arriba ni muy abajo, sino en el lugar correcto donde el Señor lo ha puesto. Él te ama. Eres una persona muy amada por Dios, muy bendecida, ya fuiste perdonado, ya no hay condenación alguna en ti. Amén. Eso debe mejorar tu autoestima. Amén. Y no te dejes convencer por ahí de cualquier baboso o babosa que venga a tu vida a llenarte tu cabeza con cuenticos por ahí. Pasajeros. Cuentos pasajeros. Diga conmigo, pasajeros. Lo que Dios te ha dado es algo eterno, es su amor. Amén. Y su amor es el que debe prevalecer en tu vida. Amén. En la medida que conozcamos más del amor de Cristo, entendamos que ese es el amor que debe prevalecer, debe estar por encima de todos, vamos a poder relacionarnos muy bien con las demás personas. Vamos a poder determinar de verdad cuál es la persona que debe estar a mi lado. ¿Aló? No nos vamos a dejar seducir por cosas que parecen oro, pero no lo es. ¿Cómo es que se llama el oro ese que decían en las películas de vaqueros? Bueno, llaman acá en Colombia el oro golfi, pero había otro nombre, pirita es, que era, decían el oro de los tontos, decían así, porque creían que era oro y no era oro. Ellos se iban todos felices y cuando llegaban a cambiarlo se reía todo el mundo. Eso no es oro. Y así le pasa a mucha gente hoy en día, incluso a los hijos de Dios. Se dejan convencer por cosas que parecen que es oro, pero no es oro. Se dejan convencer por amores, por personas o por propuestas que hacen por ahí, y eso no es amor, y menos si viene de una persona que no es un hijo de Dios. ¿Aló? Bueno, alguien tenía que escuchar eso. Dios nos sacó de esta vida sin sentido para darnos una vida en abundancia. Amén. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy aquí presente, cuando una persona que dice que es cristiana quiere vivir una vida a su manera, o lejos de Cristo, o lejos de los preceptos que Dios define en su palabra, esa persona se está rebajando, se está tratando de dar una vida barata, se está, como escuché en días pasados, se está por debajeando. Ahí sí, esa palabra ahí sí aplica bien. Cuando una persona, un hijo de Dios, no vive en la voluntad del Señor, cuando no vive el estilo de vida que Dios
ha diseñado para él, se está dando una vida barata y peor aún, por gusto, nada más, por gusto. Ni siquiera es por obligación, porque ya ha sido libre. O sea, es porque ha elegido vivir de esa manera. ¿Aló? Ha querido vivir de esa manera. Cuando lo que Dios ofrece es mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Amén. Así que, mi hermano, recuerde que usted siempre va a tener al Espíritu Santo de su parte. Amén. Ese es el primer punto que Dios quiere que recordemos. Tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Otro punto importante que debe recordar es que usted debe depender siempre de la gracia de Dios. Depende siempre de la gracia de Dios. Tito capítulo 3 versículo 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia, fuimos declarados justos por el Señor. Amén. No es por lo que usted y yo hubiésemos hecho, por muy buena gente que hubiésemos sido, o por muy buenas obras que hubiésemos hecho. Eso no nos servía de nada para justificarnos delante de Dios. Fue Cristo el que nos justificó delante de Dios. Amén. Fuimos justificados por su gracia. Así que si fuimos salvos por su gracia, mi hermano, también debemos depender de la gracia de Dios para crecer en santidad. Amén. Crecer en santidad. De otra manera sería imposible si no dependiéramos de la gracia del Señor para crecer en santidad. Vuelvo y lo digo, si usted trata de ser santo, si trata de ser cristiano, usted no lo va a lograr. Usted tiene que depender primeramente del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, ¿qué es? Es la capacidad y la habilidad dada por Dios para que hagamos lo que solo no podíamos hacer, para que alcancemos, logremos. Pero esto no quiere decir que tampoco usted no tenga nada que hacer. No, lo que usted tiene que hacer es creer en Dios, creer en su palabra, creer en lo que hoy es en Cristo Jesús, que es un hijo de Dios, y vivir de esa manera. Creer lo que la palabra de Dios dice para su vida, creerla, y más que ser oidor, ser un hacedor de esa palabra. Amén. Caminar en esa verdad. Vaya conmigo a Tito 3:4, por favor. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, fuimos salvos por su gracia. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Amén. Nuevamente ahí en Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Amén. Cristo murió por todos, pero no todos han recibido esa gracia. No la han recibido porque no la han escuchado. Otros sencillamente la han escuchado y la han rechazado. Pero usted y yo, gracias al Señor, hemos escuchado el Evangelio y lo hemos recibido. Amén. Hemos recibido a Cristo Jesús. Amén. Pero dice que esa gracia nos enseña ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos, mientras esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor se dio a sí mismo por nosotros, mis hermanos, para redimirnos de toda maldad, para sacarnos de la maldad y purificar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. O sea, el Señor te rescató de tu vana manera de vivir, te separó, te sacó de allá
para que ahora vivas para Él. Amén. Y que seas celoso de buenas obras. O sea, fuiste hecho para lo mejor. Amén. Y esas buenas obras el Señor ya las hizo de antemano. Lo único que tenemos que hacer es estar ahí. Amén. Estar en un servicio como el día de hoy. Para eso el Señor dispuso esto. Amén. Estar ahí. Amén. Nos dice que la gracia de Dios nos enseña, primeramente, que renunciando a lo mundano, vivamos sobriamente. Esa palabra sobriamente viene de la palabra griega sofronos, que significa salvar la mente. Salvar la mente. O sea, eso quiere decir que debemos vivir, que renunciando a lo mundano, a lo que está en el mundo, vivamos de una manera que actuemos responsablemente, sensible, prudente, a conservar el autocontrol y a estar en plena posesión de las facultades intelectuales y emocionales. Vuelvo y lo repito, dice, vivir sobriamente significa actuar responsablemente, sensible, prudente, a conservar el autocontrol y a estar en plena posesión de las facultades intelectuales y emocionales. O sea, cuando usted está sobrio, actúa sobriamente, usted tiene autocontrol. Amén. Hace 8 días la pastora nos enseñó acerca de la ira. Y que hoy en día quieren decir que la ira es una enfermedad, pero lo que es simplemente es una mala conducta, son obras de la carne. Dice airados, pero no pequéis. Muchas iras se pasan al pecado ya, porque no hay autocontrol en las personas. Amén. Y menos debe estar eso en los hijos de Dios. Entonces el Señor nos llama a que vivamos sobriamente. ¿No les gustó la idea? Dice en Efesios 5, dice que seamos más bien llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Nos podemos embriagar en el Espíritu Santo. Ahí vamos a estar bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Donde hay gozo, donde hay paz. Ese es el verdadero gozo. Cuando se es lleno del Espíritu Santo es donde encontramos el verdadero gozo. Amén. No por la emoción de un momento nada más. Amén. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo y la gracia de Dios quieren enseñarnos a que dejemos y renunciemos a lo mundano, y para que vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente. La fe es nuestra fuerza, mi hermano, para agarrarnos de Dios, pero la gracia es su poder para sustentarnos y no soltarnos. Es como cuando el papá, el hombre, camina de la mano, lleva de la mano a su hijita de 3 años, 4 años. La niña va sujetada de la mano del papá. O sea, esa es la fe. Pero la mano del papá es más grande que la de la niña, entonces coge con más fuerza a la niña, ¿cierto? Esa es la gracia de Dios. La fe es eso, nosotros agarrarnos de Dios, asirnos a Él. Pero la gracia es más poderosa todavía, que es la que nos sostiene. Amén. Pero para que actúe la gracia es necesario primero que también tengamos fe. Amén. Porque si la niña se suelta del papá, se suelta de la mano, pues el papá ya no puede sostenerla. Amén. Entonces así nos pasa a nosotros. Nosotros mediante la fe nos agarramos de Dios, pero la gracia de Dios es más poderosa y es la que nos sostiene. Amén. Es la que no nos suelta, no nos deja caer, y si nos caemos nos levanta. Amén.